La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Amigos, amigas, aquí estamos metidos ya ahora en la columna de literatura, un largo etcétera. La escritora que nos ocupa hoy es Vera Giaconi, nacida en 1979. 74, bueno, la estaba haciendo más joven. Y tiene 2 libros en su haber, uno del 2011, que lo editó Eterna Cadencia, se llama Carne Viva, y el libro que vamos a hablar, del que vamos a hablar el día de hoy, es Seres Queridos, Anagrama 2017, del año pasado, sí, exactamente, junio. Se vino de muy chica a vivir a la Argentina, a Buenos Aires, con sus padres, ¿no? Así es, hija de exiliados uruguayos, vivió toda su vida en Buenos Aires y se considera porteña. En varias entrevistas dice, bueno, en Uruguay me consideran porteña cuando le digo fainá a un mozo, por ejemplo, en la pizzería o al tachero, y en Buenos Aires me dicen que soy re uruguaya, qué sé yo. Pero bueno, una sensación que compartí ella en algunas notas. Bueno, en este libro, Seres Queridos, su segundo compilado de relatos, que resultó finalista del premio Boero en 2015, sí, de narrativa breve, un premio español que ganó Samantha Schweblin. Con 7 casas vacías, si no me equivoco. Sí, 7 casas vacías, 2015. Y nada, fue. ¿Le ganó leído. La final Schweblin? ¿Estuvo ahí como finalista Vera Giaconi también? Digamos que a pesar de que son de la misma generación, para ese momento Schweblin ya tenía un recorrido en títulos editados más grande, y bueno, lo que causó sorpresa fue encontrar en realidad a Giaconi entre las y los finalistas, claro, porque tenía solo editado un libro en el 2011. Bueno, ahora vamos a hablar. Y este título, Seres Queridos, fue recibido como la confirmación de lo que para muchos era una promesa en la joven narrativa latinoamericana. O del Río de la Plata. Ahora en un ratito vamos a hablar acerca de la relación por ahí entre estos nuevos escritores, por una cuestión de cercanía de edad o generacional. La estábamos citando a Vera Giaconi como finalista de un premio junto a Samantha Schweblin, pero por ahí es un buen punto para tratar en instantes nada más sobre, digamos, nueva narrativa, simplemente para hacer un corte. No sé si existe tal categoría, pero hay una serie de escritores, cuentistas ellos, más o menos de la misma edad, a ver si ahí hay particularidades, si se están haciendo cosas en algún tono específico, alguna clave, etcétera, etcétera. Seres Queridos es una colección de 10 cuentos, muchachos. De 10 cuentos, exactamente. 10 relatos que, justamente como su título lo indica, Seres Queridos, está de alguna manera anclado allí en la relación de gente cercana entre sí, sobre todo familiares. Hay alguna persona ligada a algunos otros personajes o alguna familia que no específicamente de filiación sanguínea, pero siempre aparece, yo tengo aquí apuntado justamente esa relación. En el primer relato, 2 hermanas que se charlan por Skype a la distancia. En el segundo, la relación entre un padre, un hijo y una nuera. El hijo que se raja por cuestiones políticas en el marco de los 70. En el tercero, un hijo y una madre anciana. Entra en juego la cuestión de la incapacidad, de la vejez, de la muerte cercana. La sangre nos une, se dice en ese cuento. En el cuarto son 2 hermanos chicos que pelean ante sus padres. Los padres también pelean en el ámbito familiar, las crisis que se desatan. En el quinto, 2 hermanas a las que se le muere otra de las hermanas. En el sexto, una relación entre paciente, mujer y doctor. En otro de los cuentos, 2 hermanitos chiquitos con su madre viviendo en un departamento, que son cuidados por una vecina de ese edificio. En fin, relaciones, filiaciones familiares, y allí un poco de las primeras cosas que uno puede entrever, sacar, leyendo el libro o por leer otras críticas, es lo que puede revelar o no Vera Giaconi narrando cuentos chiquitos, ¿no? De departamento. Bueno, cuentos no, me parece excelente. Cuentos de departamento. Es una categoría que podríamos usar. Bueno, como decía Verne, recién se ganó este premio de narrativa breve, o sea, obviamente de cuentística, y de hecho el libro era más pequeño. Leo ahora en una entrevista que salió en el blog de Eterna Cadencia, originalmente no eran 10, sino 7 cuentos, pero bueno, por tiempos de publicación, dice la misma Vera Giaconi en esta entrevista que le hizo Ivana Romero, por tiempos de publicación se fue extendiendo y ella no podía salir de este mundo, que tal vez sea más bien un departamento, como dice Perry, y extendió el libro de los 7 originales a 10 cuentos más. Y
como mencionaba Perry recién, el título, de algún modo, yo diría que no está exento de cierta ironía. Bueno, seres queridos. Suena incluso a formato epistolar, pero las relaciones que se dan entre los miembros de las familias, en estas familias o fragmentos de familias en el libro de Joconil, bueno, es discutible pasan del amor al odio muy, digamos, son seres queridos por una cuestión protocolar, pero no deja de haber cierta tensión, digamos, si no hubiese esta tensión, las familias de los cuentos serían felices y no leeríamos nada. Para que me dejó picando, me dejó pensando en algo. Vos decís, dígame. Fragmentos de familias, te lo discuto desde los nuevos modelos de familia de esta época. Si no suena a que las familias deberían ser las familias normales de 4 tipos y de 4 personas que se fragmentaron en un momento. Es verdad. Y hoy en día hay una concepción más amplia que hay familias monoparentales. Relaciones de parentesco. Me voy a corregir, voy a aceptar, voy a tomar la antorcha. ¿Toma la crítica? Tomo, sí, porque es absolutamente válida. Parentesco, digamos, primos, tíos, sobrinos, hermanos, hermanas. Tampoco hay son todas familias heterosexuales. Devuelvo la crítica. Bien, está bueno apuntar eso. Sí. Había una novela, ¿no? Que es una telenovela que se llamaba Lazos de Familia. Lazos de Familia. Serían los lazos que unen los fragmentos de familia. Que se pueden dispersar. Vos decías que es ambiguo el de seres queridos, porque justamente irónico porque revela cierto horror que hay debajo de todas relaciones. Retomo eso, sí, los cuentos de seres queridos alternan entre narradores en primera y segunda persona, hay narradores femeninos, narradores masculinos, narradores adultos, jóvenes, incluso protagonistas niños, y están ambientados en un espacio contemporáneo, otros están ambientados, hay un par en los 70, si no me equivoco, pero todos tienen la nota común que en relaciones interpersonales entre los personajes, muy estrechas, en donde parece que no entran secretos, se va revelando subrepticiamente una incomodidad oculta que perturba a uno de los protagonistas. O a todos a veces. O a todos a veces, y que en general se pone de manifiesto a partir de pequeños gestos o situaciones en donde desborda este descontento o esta especie de sordidez entre ellos, a veces en reflexiones desencadenadas a partir de un objeto como el reloj pulsera horrible y caro que le regala la madre a su hijo en el relato Tasador, por ejemplo. Sí. Que su hijo solo se pone cuando va a visitar a su madre. Muchos de los cuentos también atravesados por la televisión o las redes sociales encendidas. En todos los cuentos reparaba, están todos mirando tele, por eso decía esta cosa del departamento, sí. que es fácil de... Creo que en el del médico es la única personaje que sale de la casa, que va a visitar al médico. Sale de la casa y ese es el único en el que no clínica. Hay... Claro, en el que no hay una relación sanguínea, pero la paciente, que no tiene nombre propio, se menciona a sí misma como fulana. En el discurso del médico siempre habla del doctor, que es el doctor Rivero, si no me equivoco, o Ribeiro. No, Rivero, con B larga. Que ella tiene, la paciente, ¿no?, una afección absolutamente desconocida y el doctor Rivero la cuida y es una especie de padre que la contiene y además le da nombre a su enfermedad. Sí. Digamos, se trama una relación padre e hija muy laxa, muy construida por la protagonista, pero que da pie a lo que sucede en el relato más adelante. Pero decía esto de la metáfora de los límites arquitectónicos que contienen una familia o una idea de la familia, tan caro a la literatura, la idea de la casa, digamos, como si ahí se pudiera ver los lazos que de relación en medio de un espacio. Recontra siglo XX, ¿no? Incluso te diría que en el primer cuento, que es el más ayornado tecnológicamente, en que 2 hermanas, una que vive en Estados Unidos y otra que vive en Montevideo o en Buenos Aires. No, en Buenos Aires. Chatean por Skype, también, claro. Digamos, incluso en ese cuento donde aparece el Skype, el chat, las llamadas internacionales, etcétera, la forma del relato no sé si llega a alcanzar el vértigo de la comunicación inmediata por internet. O sea, me refiero, no sé, a mí me quedó esa sensación como si se hubiera incorporado a una forma establecida en el siglo XX métodos de comunicación propios del siglo XXI, sin que se altere esa forma narrativa, ¿no? Bien, entonces no es un cuento, qué sé yo,
donde esa aceleración se percibe inmediatamente. En el ritmo de la escritura. Claro. Sí, sino que son una excusa argumental. Termina siendo un diálogo la comunicación. Yo noté lo mismo, la comunicación vía Skype de las dos hermanas del primer relato termina siendo un diálogo y podría haber estado resuelto de otra manera, en donde justamente la aceleración o ese tropiezo, uno siempre se pisa hablando por celular y por videollamada, por WhatsApp, por ejemplo, también es una comunicación más entrecortada, más balbuceante. Claro, con el detalle que lo que, digamos, hace zozobrar la lectura sobre el final es un video que se recibe en la o sea, estas hermanas se envían mutuamente videos y los videos se reciben en la soledad, digamos, de cada casa, apartada de cada casa, sí. sin una recepción inmediata por parte del interlocutor, ¿me entiendo? Entonces es como que al final, viste, queda de cara a la protagonista viendo lo que le manda la hermana. Hasta ahí digo. O sea, uno supone que podría spoilear. haber otra respuesta. Antes era más extensa cuando la gente se enviaba cartas. Claro. Y acá no, a lo sumo en tu mail al otro día vas a encontrar Es que ahí hay una, digamos, ¿no? O sea, una eso idea de la espera, ¿no? No, una idea de cómo se reciben los mensajes. Eso, que te mandan un mensajito, ya sea texto, imagen, video, lo que sea, tu interlocutor Sí. percibe tu estado de ánimo diferido, digamos, ¿no? Porque vos lo recibís. Ah, y el cuando- estado, es verdad. Si vos claro. estás cara a cara conversando, como lo decíamos recién, ¿no? Sí, al toque sabes que al otro le pasa Hay algo. una percepción gestual, digamos, y etcétera, que es inmediata. En cambio, nada, en este cuento se pone en escena eso. Bueno, la así se forma dan diferida. todas las peleas del mundo, ¿no? Mandás un mensaje 1 hora y a las 3 horas, cuando ya estás feliz de nuevo, la otra persona se preocupa, se enoja. Bueno, y el mail, justamente, como decía Bernardo, tiene algo de diferido, que es, volviendo al asunto del libro, del título, Seres Queridos, estas dos hermanas, o por lo menos la protagonista, que dice querer como a nadie en el mundo, la otra hermana, en realidad, bueno, tiene una relación de amor que es un poco en diferido, digamos, se va dilatando a partir de que Sí. la hermana que vive en Los Ángeles conoce a un hombre y etcétera. Se llama Survivor, ese relato, y es a partir de la relación de estas dos hermanas que charlan por Skype, y la que vive en Estados Unidos se va enamorando de un chabón que participó de un reality show con características de supervivencia. Bueno, ahí nace todo porque además su hermana sigue la performance del novio de su otra hermana que está en Estados Unidos viendo el programa, Exactamente. fanatizadamente, etcétera. Y ya ahí se ponen de manifiesto las características que van a resonar en todo el libro, que son, por ejemplo, dos hermanas muy unidas, una que intenta aconsejarla a la otra con toda la buena voluntad del mundo, pero que al mismo tiempo se autopercibe como envidiosa y siente que es injusto que su hermana esté enamorada y progrese en un lugar donde todo es más fácil, como Estados Unidos, según ella. Sí. Y mientras que ella se quedó a pasar la crisis de los 2000 en Buenos Aires. A bancarla. ¿Se podría hablar de una teoría del cuento en relación a estos comportamientos de los personajes? Porque hablábamos del título, Seres Queridos, y su ironía o su ambigüedad, y en todos los relatos, creo que lo decía Giaconi en una nota también, bueno, el acento, la mirada está puesta en esos pequeños horrores familiares de los que todos somos parte, porque somos seres gregarios y que convivimos en familias. Bueno, esas personas que te deben querer o cuidarte muchas veces son las que en verdad motorizan el horror. Sí. y uno se quiere escapar despavoridamente de esos lazos de familia que son los que deberían ampararte, ¿no? La mayoría de las veces. Sí, esa pregunta tan de exámenes para mí la voy a contestar con mucho tesón. No, una teoría del cuento. Sí, hay dos o tres cosas por las cuales hemos pasado, que es una que es la teoría de Hemingway, la teoría del iceberg, que son unos apuntes de él. ¿Qué dice Hemingway? Un cuento es como un iceberg, hay una parte superficial que es un décimo, un noveno, depende de cómo uno lo encuentre, pero es una parte muy pequeña y hay una parte oculta, ¿sí? Los 9 décimos restantes, que es aparece en la superficie del cuento al final. Y otra cosa que es la teoría de Piglia, que dice siempre en todo cuento se narran dos historias, una secreta que aparece al final como clave, explícita o apenas sugerida. En el caso de la familia, pienso en el gran cabezón Freud, que llamaba el relato de sus pacientes, bueno, la novela. Freud la llamaba novela familiar, digamos. Novela familiar. Es interesante, porque esto ha sido refritado miles de veces por teóricos con mayor
o mejor tino, pero en el caso de Giaconi, por esto yo mencionaba los fragmentos de familia, los parentescos, no analiza justamente toda la historia de una familia, sino es más bien una foto de un lazo de parentesco en particular, hermanos, tíos, sobrinos. Dice Vera Giaconi: en mi libro hay escenas incómodas, pero no escribo buscando provocar una incomodidad ni apelando a la morbosidad. En realidad sale de donde sale todo, de esos lugares mezquinos que no reconoces. No es mi intención inquietar, sino llevar una situación lo más lejos posible, o buscar la manera de hablar de un sentimiento que es muy profundo y que está muy guardado, pero que a veces se nos escapa en algunos gestos. En Los Restos, por ejemplo, donde hay una escena de dos hermanas jugando con el vestido de novia de su hermana muerta, una de las dos no está cómoda. Es la que tiene una historia más larga de rencores y de resentimientos que podrían haber guardado de verdad cosas inquietantes. Sin embargo, lo único que hay es algo casi infantil. El juego con un vestido de novia que nadie ve y que, además, tiene una testigo que no está cómoda y que, por lo tanto, equilibra un poco las cosas. Son pequeños momentos donde se filtra algo que estuvo oculto mucho tiempo. Lo verdaderamente inquietante es la capacidad de esconder sentimientos oscuros durante toda la vida. Que se nos escape cada tanto me parece tranquilizador. Bueno, ahí está una pastilla con la palabra de la propia escritora Vera Giaconi, a quien tratamos hoy a partir de Seres Queridos, su segundo libro publicado en 2017 en la colección Anagrama de narrativas hispánicas, diciendo ese horror que todos solemos ocultar durante tanto tiempo en términos de círculo familiar, que se escape de vez en cuando le parece saludable. Esta idea del que estalla, ¿no? Pero yo les preguntaba por una teoría del cuento, pensando justamente en eso, estos escritores trayendo justamente la teoría del iceberg, o siempre citamos a Carver y ese modo de relatar las relaciones familiares. Uno cae siempre ahí, digo, pero hay muchos escritores entre lo que se oculta y lo que se revela en sus textos actuales. También lo dijimos varias veces en estas columnas, que digamos los relatos que a lo largo del siglo XX descienden del hito fundacional Chekhov, digamos, entre ellos Carver. Claro. Y en el caso de esto que de a poco se va conociendo como nueva narrativa latinoamericana, o esta especie de suceso editorial de nuevos cuentistas argentinos y latinoamericanos, entre los que está Giaconi, y para nombrar a otros que también leímos en esta columna, podemos mencionar a Federico Falco, a Samantha Schweblin, bueno, Alejandro Zambra de Chile, qué sé yo, por ejemplo. Es una especie de suceso, lo diríamos así, ¿no? Suceso editorial, porque no se llega a tratar de un fenómeno en donde estos escritores que emergen tengan contactos previos y un caldo de cultivo similar, sino que parece ser que desde algunas editoriales se detecta esta coincidencia de autores de narrativa que están escribiendo cuentos, relatos, y un poco se los encadena y se los publicita juntos, cosa que hace mucho más efectivo el fenómeno, ¿no? Que tiene una devolución de parte de la gente que seguramente los consumirá. Estos días estaba leyendo unas clases que dio Cortázar en Berkeley en los 80, y él les explicaba a sus alumnos justamente que en Argentina éramos muy afectos a los cuentos. Había una tradición de grandes cuentos y cuentistas que no solo se esperaba con ansia las novelas, que también hay y muy buenas, digamos, en el país, pero que el público lector siempre estaba con ganas de leer cuentos porque los podía leer más salteadamente y demás. Y el panorama editorial ofrece todo el tiempo esto, los nuevos cuentistas, los nuevos narradores. Es un fenómeno, digamos, de los últimos años también, ¿no? Que se ha dado en otras generaciones también, digo. En Argentina existe, claro. De hecho, es cierto, esa que siempre se ejemplifica con lo mismo, que el principal escritor argentino era un cultor del relato y nunca escribió una novela. No lo quiero nombrar, ¿Cómo es, Y bueno, de Borges, lo que ocurre ahora es que estos ejemplos que veníamos citando son, digamos, se pueden leer en la estela del storytelling y de la narrativa norteamericana de mediados del siglo XX. ¿Qué sería eso? Contame del storytelling. Digamos que es
nada, la teoría del iceberg podría ser una especie de manto que cubre a esa tendencia de Hemingway y que encuentra también exponentes muy grosos en cuentistas mujeres del sur de los Estados Unidos, como Flannery O'Connor, por ejemplo, que en la tradición latinoamericana al menos, si bien fue muy leída, siempre permaneció en un lugar secundario al lado de autores como Faulkner, que sería el otro gran exponente del gótico sureño, ponele que así lo bautiza O'Connor, creo. Uh-huh. Y nada, que siempre fue un referente mucho más inmediato para los escritores nuestros, digámoslo así, ¿no? Y a partir de estas últimas décadas se revalorizan obras como la de ella, como la de Flannery O'Connor, como la de Catherine Manfield, como la de Carson McCullers, por ejemplo, que son referentes centrales para esta nueva generación. Y en donde hay una cosa que no deja de ser interesante, que es como, en lugar de intentar una obra total, avasalladora y como fuertemente conceptualizada, como la de Faulkner, que bueno, creaba de alguna manera una nación y tradiciones familiares fuertísimas, con, digamos, muy extendidas en sus novelas. En los casos de los relatos son como pequeños fragmentos que a lo mejor quedan más colgados, pero al mismo tiempo pormenores son más efectivos, y me parece que estos escritores se agarran un poco de esa tradición. Exactamente, esta tradición que mencionaba Bernardo de las cuentistas, habría que remarcar esto. Bueno, Dorothy Parker es una neoyorquina, justamente es la que quedaría afuera, pero para mí también está en la estela de estas cuentistas. Digamos, todos estos nombres que mencionaba Bernardo, en contraposición a Faulkner, que inventa un condado y unas familias, ¿no? Inventa todo un mundo, tiene una pulsión medio bíblica, podríamos decir, Faulkner. En cambio, estas cuentistas son más efectivas en el sentido de que pueden, en un relato mucho más sintético, condensar todo ese mundo, todas esas pasiones en unas 300 páginas menos de los que lo haría Faulkner. Bueno, porque eso te llevaría también a pensar en el desarrollo de los personajes. Dijo, uno puede hablar de Onetti, por ejemplo, acá en el Río de la Plata, cómo creaban mundos, ciudades, personajes. Claro. Estos cuentos que suelen ser entre 10 páginas, bueno, sobre el libro de Giaconi hay uno más largo al final, pero son pequeños recortes, distancias, en todos más o menos parecidos. Arrancan en un momento del día, de la noche, de la tarde, a través de una conversación telefónica o no, de una noticia que emerge, que irrumpe, y de ahí en más se desarrolla un microrrelato que presenta la desestabilización de esa familia o de esos personajes, claro, promediando de mitad de cuento para adelante, porque Giaconi también mantiene este tema de la atención, de lo que se va a revelar o no, la atención puesta en los objetos que marcabas vos, Bernardo, fuera de aire, creo, como algún objeto que parece que va a desencadenar la historia, por ahí queda contenido. Sí, hay una continuidad, ¿no?, entre atmósfera, los objetos que se manipulan y las emociones y pensamientos de los personajes. Pero bueno, en relación a esto estaría bueno marcar un par de cosas, como por ejemplo, si decía digamos, parangonando a Faulkner más de este lado del mundo, podríamos ver algo de lo que decíamos en Saer, por ejemplo, un escritor que a su manera busca una obra total, en donde su universo se prolonga libro a libro, en donde existe una ambición narrativa de máxima, claro, y una ambición poético-estética también de máxima, en donde se plantea no solo un universo ficcional único, sino que a partir de una reflexión, digamos, telúrica y local, se extraen leyes estéticas que se pretenden sean universales. O sea, hacer de Santa Fe y de unos personajes que Saer pone ahí, o de la ciudad, como él dice, ¿no? Santa Fe, sí. Un clásico, ¿no? Eso es una obra así potente. Yo te caigo con todos mis tomos así. Claro. Bueno, y ¿pero eso... es deudora de otra época eso? ¿Hoy no hay tiempo para eso, digo? ¿O será porque no es la empresa que encaren estos nuevos escritores? Sí, es una discusión para dar. Sí tiene sus antecedentes en Saer, digo, para tomarlo como ejemplo de una obra potente, en el sentido de las posibilidades que ofrece esa obra, y además que quiere totalizar un mundo. O sea, nuestra región, digamos, el litoral y la región que el mismo Saer
reinventan su obra. Sí, los antecedentes eran Faulkner, Onetti que también era gran lector de Faulkner, disculpen. Totalmente, y que también tenía Melville, su ciudad. que también tenía su ciudad, Melville, para atrás. Es una discusión, ahora es verdad, yo no sé si no tiene que ver con las condiciones de la época, que la gente tal vez lee menos, o que directamente ese proyecto estético es menos provechoso o deseable para los jóvenes. Sí, no sé, porque hay muchas sagas grosas. Estoy leyendo ahora el último tomo de Despentes, que es una nueva escritora francesa, Virginie, ¿no? Virginie Despentes, una historia de 3 tomos, digamos, que son libros de 300 páginas. También hay la idea de un mundo. No, nosotros leyendo esta nueva, digamos, esta incipiente nueva tradición narrativa, cuentística, del Río de la Plata, en la que tirábamos un par de nombres, y me parece que también es solo una lectura parcial, por supuesto, nunca cerrada, y que además tiene que ver con los modos de producción, digamos, en Estados Unidos, de hecho, y en el mundo anglosajón, porque digamos que Catherine Manfield era neozelandesa, vivió en Inglaterra, y existían montones de revistas donde circulaban relatos, montones de editoriales donde se podían publicar este tipo de cosas, y acá, si se quiere, hay que llamar la atención sobre el hecho de la difusión masiva que tuvo la colección Anagrama, para ponerle un nombre que todos conozcamos y que englobe a otras colecciones de otras editoriales también, pero que difundió en tiempo real narrativa anglosajona traducida a grandes públicos lectores. Y de hecho son esas colecciones con las que uno imagina se criaron estos escritores que ahora publican en esas mismas casas editoriales. Quiero decir, hay también un fenómeno de la recepción de la literatura ahí, y de una, digamos, secularización de la producción de literatura con respecto a la academia. Porque en Saer, que es un tipo que se preocupó por escribir sus ensayos, etcétera, etcétera, para seguir con el ejemplo que tiramos sobre la mesa, digamos, no podríamos dar otros, pero en ese caso había un pensamiento sobre la tradición literaria argentina y latinoamericana, pero argentina en particular, y a partir de ahí una construcción de obra. En este caso, no estamos diciendo que no los haya, pero sí es menos explícito, al menos. La influencia viene de esa escuela norteamericana del cuento. Totalmente, claro. Incluso sonaría forzado, creo yo, que alguien viniera con las pretensiones de Saer a incorporarse uno de estos escritores, digamos, a incorporarse en la línea de la tradición de la literatura argentina, y jugaría en contra de su propia narrativa esa pretensión. Estamos hablando de Seres Queridos, el último libro de Vera Giaconi, a partir de este libro, de su literatura y de muchas otras cosas más en un largo etcétera del día de hoy. Dicen sobre Vera Giaconi. Dice Graciela Speranza: en el comienzo, antes incluso de empezar a leer Seres Queridos, hay un vaivén, un repliegue, una reconvención. Porque si, desde el título, el segundo libro de Vera Giaconi anuncia un paisaje íntimo y un campo de acción, la frase hecha se deshace muy pronto en el epígrafe de Clarice Lispector, que anticipa el cristal facetado con que los 10 cuentos desmontarán el cliché sentimental hasta devolverlo transformado. La crueldad de la necesidad de amar, la malignidad de nuestro deseo de ser feliz y la ferocidad con que queremos jugar se agolpan en la frase del Lispector como un geyser de fuerzas subterráneas que anidan en los lazos familiares, y los relatos tarde o temprano harán aflorar. No hay estallidos violentos, sin embargo, sino un lento desovillarse de sentimientos encontrados, miserias de amor filial, fraternal o conyugal, que son el germen mismo del relato y le dan su trama o su discreto pathos. Lo sabíamos desde Tolstoy, pero vale recordarlo. Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Giaconi desmenuza este veneno inagotable de dobleces, rencores, egoísmo, envidia, desprecio, venganza, desamor o hastío, sin ninguna contemplación ni piedad. Un eco de Onetti más implacable la alcanza y renace transfigurando. Pero en los mejores cuentos de Seres Queridos, el doblez es incluso una matriz formal. No se trata, sin embargo, del iceberg de Hemingway que solo asoma en la punta, ni de las 2 historias, una secreta, que se traman en la clásica tesis de Ricardo Piglia acerca del cuento. Aquí, todo está en la superficie, delicadamente repartido en 2 planos que se alternan con sutiles cambios de foco.
Allí aportábamos en esta pastilla, un comentario sobre la literatura de Vera Giaconi. 153886677 está en circulación la orden de compra de 500 pesos en Librería Mandrake, Rioja 1869. La ganás y después elegís lo que vos quieras. Así que un mensaje con el nombre y los 3 últimos del DNI, 153886677, o en el posteo de Facebook con la foto de la escritora uruguaya en cuestión. Hay un montón de gente ahí que se ha anotado. Sobre el cierre del programa revelamos quién se lleva el premio del día de hoy. Tenemos que hablar del último relato, el del 10º. Reunión, justamente. Todos los relatos tienen títulos muy breves, sustantivos, muy concisos, que a la vez dan pie a cierto grado de interpretación. Hay dos o tres cosas que nos gustaría marcar de este cuento. Una es el más extenso de toda la colección. Recién decíamos con Bernardo que nos dejaba un dejo a dublineses de Joyce todo el libro. Me dejás ahí hacer un paréntesis al medio, porque en una entrevista le preguntan si le cuesta titular los cuentos y dice que muchísimo. Se llaman Survivor, Dumas, Tazador, Pirañas, Los Restos, Limbos, porque también el título por ahí ofrece una clave de lectura para decirle al lector, anda por acá a leer este cuento, y ya dice, me cuesta muchísimo. Claro, hay quien dice, sí, es verdad, que se titula dejándole una entrada al lector o poniendo un título que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, en el caso de Vera Giaconi usa la versión más amable con el lector. Perdón, ¿en qué estaba Marce? En Reunión, con el último cuento, sí, que decíamos, nos dejaba un dejo al libro de cuentos, justamente dublineses de Joyce, en donde una serie de cuentos sobre, justamente, habitantes de Dublín van en orden cronológico, de personajes niños hasta jóvenes adultos, hasta adultos cerca de los 40. Y en el caso del libro de Joyce, el último relato, que es Los Muertos, también es el más largo, el que tiene más fondo. Los personajes tienen más fondo, más pasado y más psicología. Un gran relato, léanlo. Para ver una comparación en Reunión y en el último del relato de Joyce. Del relato de Joyce. Es como la forma del libro nos va llevando hacia el mismo lugar. Y el punto de tensión, no solo en el caso de la edad, en el relato de Joyce, sino que en Reunión se trata de, podría decir, la relación familiar básica y más propensa a la tensión, que es la relación de los padres con los hijos, ¿no? Ese sería, sí. Ese es el lazo familiar básico y el más complejo a la vez, ¿no? El más horroroso. La búsqueda de un hijo, de una pareja, y una pareja que está tensada por una tercera en cuestión, que es la narradora. Que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Creo que no tiene nombre. No me acuerdo, puede ser que no tiene nombre. Y que forman un grupo de 3. Trío amoroso sale, estoy ansioso por saber si termina siendo un trío amoroso. Está sugerido. Está muy bien sugerido, de hecho. Pero lo que está, a mi modo de ver, muchísimo mejor llevado que en el resto de los cuentos del volumen, que son relatos promedio, que un poco también es como que la cosa es que cuando uno ya viene leyendo varios libros, digamos, de este tipo, de un tono, ¿no? En determinado tono, con determinada búsqueda, no solo de Giaconi, no me refiero a Giaconi, sino de otros autores. Exactamente. También uno a lo mejor se termina por aburrir, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Poner Next en una serie de Netflix, digamos, uno tiene un grupo de cuadraditos, en este caso serían las portadas de los libros, sobre los cuales seleccionar, y sabe más. Se va recomendando entre sí. Se va recomendando entre sí, me parece buenísima la analogía. Uno ya sabe. Si te gusta Giaconi, anda a leer Schweblin. Si te gusta Schweblin, anda a leer. Es una lista de reproducción, tal cual. Lo dice, incluso infiero algo de crítica de su parte, Sí. Y de hecho también, viste, por ejemplo, qué sé yo, esa necesidad de rematar los relatos de manera efectista que ya, viste, se vuelve en algún punto como medio ploma para mí, como digamos, no hace falta que lo mates en la última línea, digamos. O que haya o que un personaje tenga una reflexión que se encadene, se articule, con la primera parte del relato y que uno, pueda suponer lo que sucede en el futuro. Es un recurso que utiliza en la mayoría de sus cuentos, de resolverlos ahí sobre el cierre. Esto viene, inclusive, lo hemos hablado de Abelardo Castillo en la cuentística de los 60, de cómo cerrar el cuento. Ojo, el remate está re bueno si está bien usado y con criterio, digamos, pero cuando uno ya reconoce, o no necesariamente lo reconoce intelectualmente, sino que lo percibe como lector, va sintiendo que en todos los cuentos se reproduce una secuencia más o menos similar y te podés embolar un poco. Es un efecto parecido, sí. El último cuento
para mí está llevado con muchísima más precisión que ¿Es el que más te gustó? Es el más largo, sí, y pone en escena de manera efectiva como este trío de amigos, digamos, son 2 chicas y un chico, entre ellos hay una pareja de un chico y una chica, como la tercera en cuestión se va distanciando paulatinamente de los otros 2 a medida que ellos avanzan en su búsqueda por tener un hijo. Siempre, una búsqueda extraña, una búsqueda donde extraña. hay magia negra y blanca de por medio. Hay unas pérdidas de embarazo por parte de Clara y Javier, se llama la pareja amiga de la narradora. Creo que no tiene un nombre. Entonces, como bien decía Bernardo, la narradora se va distanciando. Sí, primero es muy amiga de Clara, sí, viven juntas en un departamento de la calle Agrelo, estudian, hasta que Clara conoce a Javier que trabaja en una empresa de finanzas, ¿sí? Nunca tienen problemas de dinero y van viajando a medida que Javier va ascendiendo en la empresa, pero Clara va perdiendo un embarazo tras otro hasta llegar al 8º. Entonces ahí parten hacia Bangkok, en donde no me lo cuentes todo. Finalmente vuelven con una hija. Vuelven con una hija de una dudosa procedencia. Una hija y un secreto. Sí, qué bella frase. Y eso es lo que la narradora dice explícitamente, que empieza a darse cuenta que hay algo que sucede entre sus amigos de lo que ella es ajena. Hasta determinado momento ellos compartían todo, los 3 eran completamente unidos y ella va sintiendo de a poco que tienen una vida ajena. Entonces el relato tiene determinada extensión y creo yo que está logrado el efecto, de cómo eso, una persona con la que te sentiste recontra cercano, de repente, de un día para el otro es otra cosa. Efecto que podría ser aplicable a todos los cuentos. Entonces, digamos, totalmente. Pero este secreto que guardan todas las personas en el marco de una familia. En el caso de Reunión es el que, insistimos, el último relato del volumen, el que rompe, de un modo que no les vamos a decir, el verosímil realista. Entonces esta transformación del otro o ajenidad de alguien muy próximo, muy cercano, de un ser querido, está potenciada por esta ruptura o tensión del verosímil realista. Además tiene totalmente más espacio y más tiempo para escribir, lo cual le permite tal vez desplegar unas herramientas que están algo condensadas en los otros relatos. Totalmente, porque en los otros relatos esta distancia invisible entre los personajes ya fue ocasionada en el pasado y se pone en evidencia en la situación que narra el relato. La parte de lo que no se cuenta. Exactamente. En el último relato se pone el proceso, el desarrollo, el desarrollo se pone en evidencia. Bueno, pero ese es un tema también muy propio de estos cuentistas, lo que cuentan y lo que no. Perdón, como bien decía Marce, como para redondear la idea, o sea, porque se puede leer medio todo el libro y su poética narrativa en ese último cuento. Es el que más tensa el realismo, digamos, ¿no? Y nada, es como que parece que todo en Giaconi va hacia ese lado. Bien. Medio deudor de Enríquez también. También notamos, sí, un eco de Mariana Enríquez, pero no trabajado a partir de, digamos, del género del horror, sino de algo mucho más inmediato, que es la familia. La familia muy normal. Amigos, amigas, seres queridos de Vera Giaconi, nos vemos la semana que viene. Vera Giaconi nació en 1974 en Montevideo, Uruguay, pero desde chica vive en Buenos Aires. Trabaja como editora, correctora y redactora freelance para diversas revistas y editoriales y coordina talleres literarios. Carne Viva, su primer libro, publicado en 2011, es una recopilación de cuentos en torno a la figura de la mujer y la locura. Participó en la antología de relatos Extratextos 1, Clarice Lispector, Personajes reescritos, publicada en Río de Janeiro en homenaje a los 35 años de la muerte de la escritora brasileña. Seres Queridos es su último libro y fue publicado el año pasado, luego de resultar finalista del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en 2015. La canción del país.